al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19. Versículos 28 al 30. Juan 19, 28 al 30. Estamos predicando de manera continuada el Evangelio de Juan y ya vamos en el 19, 28 al 30. Si puede ponerse de pie en reverencia a la palabra de Dios, es bueno. Si por alguna razón no puede, está bien, Dios conoce sus limitaciones. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28 al 30, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Vamos a orar. Señor, bendito Padre, Dios todopoderoso y eterno. Ten misericordia de mí, Señor. Hay una tremenda responsabilidad de exponer tu palabra. Y temblamos, Señor, ante tu palabra. Me declaro, Señor, incompetente. Me declaro dependiente de ti totalmente. Yo no puedo, Señor, si tú no estás conmigo. Te pido que tu Espíritu Santo nos llene de su sabiduría. Que pueda yo exponer tu palabra, Señor, tal y como tú quieres que sea expuesta. Que tu presencia esté en este lugar. Que cada palabra, Señor, que diga sea exactamente lo que dice tu palabra y no cosas personales o anécdotas ni nada, sino solamente tu palabra, Señor. Ayúdame. Que si digo alguna palabra incorrecta o algo que no esté bien, que tú borres de la mente de mis hermanos esa palabra, Señor, y que no tenga ningún efecto en ellos. Ciertamente, Señor, soy un hombre débil que necesita de ti, Señor, en todo momento. Ayúdanos a discernir tu palabra, Señor, a exponerla correctamente, a enseñarla y a aprenderla, Señor. Pero sobre todo, ayúdanos a llevarla por obra, para que seamos hacedores y no solamente oidores. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Consumado es la victoria de la cruz. Se llama este sermón. Consumado es la victoria de la cruz. La idea principal de este pasaje es que Cristo cumplió todo y venció en la cruz. Esta idea es que en la cruz Jesús cumplió las Escrituras, hermanos. En la cruz Jesús consumó la obra de la redención y entregó voluntariamente su vida, asegurando así nuestra salvación
y mostrando su victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte. Esa es la idea de este texto. Hermanos, la mayoría de los hombres mueren pronunciando palabras de debilidad, de arrepentimiento o de desesperación. Pero Jesús no murió así. Sus últimas palabras realmente fueron un grito de victoria, no de derrota. En lugar de decir, se acabó, Él dijo, consumado es. Imaginen ustedes un arquitecto que construyó un edificio muy grande y al poner la última piedra, el último detalle, exclama con satisfacción, está terminado. Así en la cruz, Jesús declara que la obra de redención está completa. Nada falta, nada sobra. El Evangelio de Juan en este fragmento nos muestra que la cruz no fue un accidente, ni una derrota, sino nos muestra que la cruz fue el cumplimiento del plan eterno de Dios en su perfecta soberanía. Ahorita vamos a ver entonces tres grandes verdades que surgen de los últimos momentos de Jesús en la cruz. Su cumplimiento de las Escrituras, la consumación de la salvación y su entrega voluntaria de la vida. En el versículo número 28 está el primer punto, el cumplimiento de las Escrituras. Después de esto, ¿después de cuál esto? ¿Qué acababa de ocurrir en el contexto anterior? Jesús acaba de encargar a su madre al discípulo que amaba. Juan, que estaba ahí junto a su madre, dice el contexto, el Señor le dice, hijo, he aquí a tu madre, y a su madre le dice, madre, he aquí a tu hijo, o mujer, he aquí a tu hijo. Habían pasado ya varias cosas ahí, pero eso fue lo último. Y aquí en el versículo 28 dice, después de esas cosas, o sea, después de eso que pasó, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, es decir, Jesús sabía su gran obra. Jesús sabía lo que tenía que hacer y sabía que en ese momento su obra de vida y muerte en la cruz estaba totalmente consumada. Y se preparó para entregar su vida y morir habiendo ya terminado esa obra. Jesús tuvo tiempo de muchas cosas. Hubo un tiempo donde se lograron todas las cosas. Hubo un tiempo cuando Jesús se volvió el objetivo de la ira de Dios. Es decir, hubo un tiempo en el que Jesús creó todas las cosas juntamente con la Trinidad. Hubo un tiempo en que Jesús enseñó y reveló el plan de Dios y el mensaje de la salvación, pero ahorita estaba siendo el tiempo de recibir el juicio de Dios sobre lo que le correspondía a la humanidad sobre él. Este tiempo era el tiempo de recibir en sí mismo la ira de Dios y el juicio de pecado, cuando él no conoció pecado. Por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Segunda a los Corintios 5:21 nos habla de eso. Hubo un tiempo después
de que ya todo estaba consumado y Jesús exitosamente se ofreció a sí mismo como ofrenda sustitutiva por el pecado de la humanidad. Para eso había nacido. Para eso se encarnó. Su vida y la razón de ella había llegado aquí a su cumplimiento. Él había revelado eso en Juan 6:38, ahí un poquito más atrás. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y el 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí se estaba cumpliendo el objetivo y la razón por la cual Jesús había venido a este mundo, hacer la voluntad de su Padre. Y qué satisfacción tan grande estaba sintiendo ahí Jesús, qué contentamiento tan grande estaba sintiendo ahí Jesús, aún sufriendo en una cruz físicamente. Se percibe aquí en estas palabras el objetivo en la vida de Jesús cumplido, y se percibe ese contentamiento, esa satisfacción. La total y completa voluntad de Dios terminada. Cristo en la cruz aquí nos mostró que hasta el último minuto de su existencia cumplió única y exclusivamente la voluntad de Dios, enseñándonos que el camino de la suprema realización es eso, la gloria de Dios. Hermanos, Cristo no quiso vivir para sí mismo. Jesús pudo haber dicho, yo no hago esto, porque a él ni siquiera le correspondía. Nada de lo que ocurrió ahí Jesús merecía. Nada, ni siquiera un poquito. Pero él quiso hacerlo para cumplir la voluntad de su Padre, para cumplir la voluntad de Dios, y se entregó ahí, y para que fuese cumplida precisamente la voluntad de Dios. Y yo pienso, ¿cuántos de nosotros realmente valoramos? ¿Cuántos de nosotros realmente dimensionamos lo que está pasando ahí? Porque, hermanos, es muy fácil decir una oración y decir, yo te recibo y te entrego mi corazón y te entrego mi vida. Pero en la vida práctica hacemos lo contrario. Jesús no solamente dijo, hizo. Jesús no solamente dijo que iba a hacer la voluntad de Dios, hizo la voluntad de Dios hasta el último segundo de su vida. Y donde nosotros debíamos estar, Él estuvo ahí colgado. Y lo que nosotros deberíamos de sufrir, Él sufrió ahí colgado. Y la ira de Dios que sobre nosotros debería venir, cayó sobre Él cuando estaba ahí colgado. Porque Él hizo la voluntad de Dios. ¿Cómo debería ser nuestra actitud? ¿Cómo deberíamos nosotros vivir al conocer esta verdad, bajo esta fe? Nosotros no somos mejores que Él.
como para merecer mejor suerte. Todo lo que hemos recibido es por gracia, un regalo que Dios nos ha querido dar a través de Jesucristo. Pero para que ese regalo llegara a usted y a mí, se tuvo que pagar un precio. Cuando alguien cumple años, recibe regalos. A usted, cuando cumple años, le regalan regalos. Y esos regalos no le costaron a usted, pero costaron. Hace poco cumplió años un hermanito de la iglesia de como 5 años. Y fuimos a Burlington a comprarle unos regalitos. Y mi esposa tuvo que pagar. Pero ¿cómo si los vamos a regalar? Pues sí, los regalos son regalos para alguien, pero alguien los tiene que pagar. Ciertamente su salvación no costó nada a usted, ni le cuesta nada a usted, pero costó mucho. Y muy caro, mucho, muy caro. Cristo haciendo la voluntad de Dios hasta el último momento, cuéstele lo que le cueste. Los cristianos haciendo la voluntad de Cristo, cueste lo que cueste. Los cristianos, Cristo haciendo la voluntad del Padre, cuéstele lo que le cueste. Los cristianos haciendo la voluntad de Cristo, cueste lo que cueste. Los cristianos haciendo la voluntad de Cristo, cueste lo que cueste. Hello. Los cristianos haciendo la voluntad de Cristo, cueste lo que cueste. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que usted haga su voluntad siempre, en toda situación, en todo momento, cueste lo que cueste. Y si usted no ha entendido este camino, más vale que lo entienda. Porque esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. Ese es el camino angosto. Lo que pasa es que este mundo nos quiere amoldar y quiere hacernos creer que el camino hacia Cristo y el camino de Cristo es ancho y todo el mundo cabe. Pero la palabra de Dios no dice eso. El camino es angosto y la puerta es muy estrecha. Eso es lo que dice la palabra. No me lo estoy inventando yo para excluir a unos y a otros no. La palabra de Dios dice que el camino es angosto, así que no todos pueden caminar por ahí. Y la puerta es estrecha, así que no todos caben por ahí. Jesús, haciendo la voluntad del Padre hasta el último minuto, cueste lo que cueste, y costó muy caro para que usted pudiera tener la vida eterna gratuitamente, pagando ese regalo muy, muy caro, sangre preciosa del Dios encarnado, puro y perfecto, sin mancha. Eso costó usted. Y ahora usted cree que fue salvado para estarse rascando la pancita en la playa y gozando y disfrutando de las cosas de este mundo. Pues no. Porque usted recibió la salvación de parte del Señor para que usted haga la voluntad de aquel que lo compró y se entregó a sí mismo por usted. Si usted le presentaron el evangelio y no le dijeron cuáles son las expectativas de usted y no le dijeron las implicaciones de lo que significa entregar su vida a Cristo, lo siento por usted, pero ya está aquí. Así que aprenda, hermano, lo que el Señor quiere de usted. No hay otro camino. Lo siento, hermano, no hay otro camino. Usted
Debe caminar en obediencia al Señor como Cristo obedeció al Padre en todas las cosas hasta el último momento, cueste lo que cueste. Esto pasó aquí. Esto es lo que está pasando aquí. Para que la escritura se cumpliese, nada en la cruz ocurrió al azar, nada en la cruz ocurrió como un accidente, nada. Todo lo que ocurrió en la cruz estaba amorosamente programado y planeado por el Padre, por Cristo nuestro Señor, para que usted y yo disfrutáramos y gozáramos una vida eterna ya desde ahorita y vivir de acuerdo a ella, para que la escritura se cumpliese. Dijo, tengo sed. En el Evangelio de Marcos 15:23, en el Evangelio de Marcos 15:23, déjeme hacerle una diferenciación aquí. Dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Verdad? Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Aquí, en el Evangelio de Juan, en el versículo 28, dijo, tengo sed. ¿Ok? Quiero que tenga eso en mente. Porque no es la misma bebida que le habían ofrecido anteriormente. Anteriormente le ofrecieron una bebida que adormecía un poco y disminuía un poco el dolor y la agonía. Y no la aceptó. Él dijo no. Ahora le estaban ofreciendo otro tipo de bebida. Un tipo de vino digamos, mezclado con vinagre o convertido en vinagre, que probablemente llevaban los soldados para su bebida personal, para su uso personal, y que fue llevado ahí por ellos. Y Jesús, la primera bebida adormecedora mezclada con mirra, la rechazó, pero ahora acepta un pequeño sorbo de ese vinagre. Los que saben de vino, saben que el vino se convierte fácilmente en vinagre. Estaba diluido con ese vinagre para humedecer los labios resecos, tal vez para aclarar un poquito su garganta por el anuncio que estaba a punto de dar con un grito, con voz clara, con voz fuerte. Tengo sed. Conecta con Salmo 69:21. En mi sed me dieron a beber vinagre. Se va cumpliendo la profecía hasta la última palabra. Se van cumpliendo las profecías referentes al Cristo. Y aquí Juan relaciona el grito de Jesús, tengo sed, con el cumplimiento de este versículo del Antiguo Testamento, Salmo 69:21. Y muestra la humanidad real de Jesús. Jesús sufrió la sed, el dolor y el abandono. ¿Y por qué digo que muestra la humanidad real de Jesús? Porque cuando se estaba escribiendo este evangelio, estaba surgiendo un conocimiento equivocado y una herejía que se llamaba el gnosticismo. Y ese grupo hereje, esa secta de herejes, empezaba a enseñar que Jesús no había venido en carne, sino que era solamente como un vaporcito, así, un fantasmita, y que por eso no había sufrido realmente. Juan aquí está escribiendo claramente la humanidad de Jesús sufrió la sed, el dolor y el abandono, pero también su obediencia perfecta hasta el último aliento
cumplió la voluntad del Padre. Y el versículo 29 dice que le dieron en un hisopo. Fue un hisopo lo que escribió y lo que quería decir Juan, un hisopo. Un hisopo era como un manojo de unas hierbitas muy finitas que tienen unas bolitas que absorben un poco el agua, un tanto el agua. Algunos estudiosos dicen que era una lanza. Juan dice aquí, o lo interpretan como una lanza, pero Juan dice aquí que era un hisopo. Y mira qué hermosa referencia, tiene sentido lo que dice aquí Juan, porque encontramos una hermosa referencia a la primera Pascua, cuando los israelitas salieron para dejar para siempre la esclavitud de Egipto. Recordamos que el ángel de la muerte iba pasando por todas las casas aquella noche, matando a los primogénitos de los egipcios. ¿Se recuerdan? Recordemos que los israelitas tenían que matar su cordero pascual y untar los lados de las puertas de sus casas con la sangre para que el ángel de la muerte pasara por alto sus casas. ¿Qué es lo que quiere decir la Pascua? Y las instrucciones originales en Éxodo 12:22 dicen muy claramente: toma un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre del lebrillo. ¿Se fijan qué conexión tan hermosa de Éxodo 12:22 con esta palabra hisopo? Hermanos, admirablemente se estaba cumpliendo todo acerca del Cristo, aún con lujo de detalles. Por eso Juan usa aquí la palabra hisopo. E hisopo se escribió, e hisopo, ¿qué quiere decir? Fue la sangre del Cordero Pascual la que salvó al pueblo de Dios, y era la sangre de Jesús la que salvaría al mundo del pecado. Así que la sola mención del hisopo conducía el pensamiento de cualquier israelita, de cualquier judío, al poder salvador de la sangre del Cordero Pascual. Por eso es importante esa palabra. Hisopo. Era con un hisopo con el cual, mojándolo en la sangre del lebrillo de la primera Pascua y untándolo en el dintel y en las columnas, que encontraban salvación. Y era aquí con un hisopo, que usaron un hisopo. Y esa palabra, hermanos, para los israelitas de aquel tiempo tenía un sentido. Por eso tiene sentido que Juan usara esta palabra. Esta era la manera en que Juan está presentando a Jesús como el Cordero Pascual de Dios, cuya muerte salva al mundo del pecado. Entonces, algo podemos aprender aquí en lo que llevamos. Jesús entiende nuestro sufrimiento porque Él mismo padeció como hombre, real y verdadero. Y Dios cumple cada detalle de sus promesas. Lo que Él dice en su palabra siempre sucede. Si con ese lujo de detalles se está cumpliendo cualquier profecía, por pequeña que es, se ha cumplido en Cristo Jesús, del Antiguo Testamento a Cristo Jesús, ¿qué le hace pensar que no se cumplirán las profecías que faltan de cumplirse acerca del Cordero que vendrá? Si en su sed cumplió las Escrituras, en su última palabra Cristo declara que la obra de nuestra salvación está totalmente terminada y todo se ha consumado y todo se ha cumplido. Hermano, espere que lo que falta por cumplirse se cumplirá, y eso es seguro. El
Versículo 30, la primera parte me lleva a mi segundo punto, la consumación de la salvación. Y estaba allí una vasija, perdón, el versículo 30, la primera parte, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. La palabra consumado es, hermanos, apréndasela de memoria, de la original, de cómo él la pronunció, tetelestai. Oh. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre y se consumó la última de las profecías en vida de él dijo esta palabra maravillosa que ninguno debe olvidar. Tetelestai. Ha sido completado. Se ha llevado a cabo plenamente. Ese es el sentido de esa palabra. Se usaba para pagar deudas en su totalidad. Si usted debía un dinero, lo iba abonando, pero cuando usted pagaba lo último y que ya quedaba saldada la deuda, la palabra era tetelestai, totalmente pagado. Se usaba para expresar que una tarea había sido completada totalmente con éxito. Tetelestai. Todo se terminó bien, tal y como se pidió que se hiciera. Una obra consumada. Usted ahorita la usaría como si usted es electricista, le mandan a electrificar un edificio y poner la instalación completa, y cuando usted pone el último toma corriente, el último breaker, la última línea que ya entregaba el trabajo, usted podía decir tetelestai, todo completito. No se le olvide esa palabra, hermanos, porque a mí me pone la piel de gallina cada que la pronuncio. Tetelestai, misión cumplida. Ahora, el verbo teleo significa consumar. Era utilizado en los siglos primero y segundo en el sentido de cumplir o pagar algo, una deuda, y con frecuencia aparecía en recibos. La declaración de Jesús, consumado es, tetelestai, puede ser interpretada como pagada en su totalidad, totalmente pagado, lo que les decía. Entonces, hermanos, Cristo cumplió la ley, ofreció el sacrificio perfecto y aseguró la salvación eterna. Todo se había completado ahí, tetelestai. ¿Qué se había completado? Mira Isaías 53. Mira Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Él estaba totalmente irreconocible. Su espalda azotada, hecha jirones, su cara golpeada, hinchada y llena de moretones. ¿Qué atractivo podía tener? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Estoy hablando del Dios perfecto. Estoy hablando del Dios puro y sin mancha. Despreciado y desechado entre los hombres. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, como que nos dio vergüenza, fue menospreciado y no lo estimamos.
pero ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Le gritaban: ¿por qué no te salvas? A otros salvaste y tú no te puedes salvar. Gritaban, y los líderes judíos sacudían la cabeza. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos del camino. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no se quejó, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Usted y yo sí hicimos maldad, y hubo engaño en nuestra boca, y merecíamos eso, pero él no. Pero con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuál es el linaje de Cristo? ¿Quién es el linaje de Cristo? Verá linaje. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? ¿Quién es el fruto de la aflicción de su alma? Usted. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿De quién llevó el pecado? ¿Por quién oró el Señor? Por usted y por mí. Hermano, usted viene a ser el fruto de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Usted viene a ser la esposa de Cristo. Si eso le parece poca cosa y usted sigue viviendo como usted quiere y haciendo las mismas cosas que usted quiere, déjeme decirle que está menospreciando el sacrificio que Cristo hizo por usted. Cuando esto que Isaías 53 describe se cumplió, Él lo declaró desde la cruz: tetelestai. Todo se ha consumado. Y estas palabras finales de Jesús fueron el clamor de la victoria. Fueron el clamor de un ganador, de un triunfador, ahí en la cruz,
aunque parecía que no. Hoy todavía permanece como una obra terminada, el fundamento de toda la fe y paz cristiana pagado por completo, la deuda que justamente le debíamos a Dios y haciendo las paces entre Dios y el hombre con un tetelestai. Una sola palabra que cambió toda la situación de la humanidad. Una sola palabra. Como cuando usted está enfrente de un juez en la corte y simplemente le dicen inocente, declarado inocente. Eso cambia todo. Como cuando usted se va a casar o se casó y un sí cambió toda su vida. Pues este tetelestai no solo cambió una vida, cambió la historia y cambió la situación que la humanidad tenía ante Dios. Nunca se ha pronunciado una sola palabra que haya tenido tal impacto más que ese tetelestai que Jesús declaró ahí en la cruz. No queda más que añadir. No se debe nada más. La obra está totalmente terminada, está completo. En ese punto, antes que se partiera el velo del lugar santísimo en dos, que significaba que teníamos acceso directo al Padre a través de Jesucristo, ese tetelestai retumbó en toda la humanidad y en toda la historia, impactando aún en el 2025. Una sola persona llevó en sí mismo el pecado y esa persona perfecta y sin mancha nos dio esa liberación. Todo fue consumado, pagado en su totalidad, logrado. Todos los tipos de Cristo a través del Antiguo Testamento, todas las promesas, todas las profecías se consumaron ahí. Todos los sacrificios, las ceremonias del sacerdocio se consumaron ahí. La obediencia perfecta se consumó ahí. La satisfacción de la justicia de Dios fue consumada ahí. El poder de Satanás, el pecado y la muerte fueron vencidos ahí con un tetelestai. Así que nuestra salvación no depende de una obra humana, ni de lo que usted puede hacer, ni de rituales o méritos propios, sino de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y vivimos nosotros, no para ganar la salvación, sino vivimos en gratitud, porque ya ha sido asegurada para usted y para mí. Así que, ¿cuál va a ser nuestra vida? ¿Cuál va a ser nuestra conducta? ¿Él ha consumado la obra para mí? ¿La ha consumado para ti? Si ese tetelestai se aplica a tu vida, entonces debes trabajar para Él. Y debes perseverar para Él. Y debes caminar en las buenas obras que Dios preparó para ti desde antes de la fundación del mundo para Él. Para su gloria. La razón de ser de tu nuevo nacimiento, de tu nueva vida, es vivir para la gloria de Dios. No para ti, no para que disfrutes las cosas de este mundo, no para ser prosperados, no para tener sanidad, para que la gloria de Dios se manifieste en ti. Eso significa que cualquier cosa que nos pase es para la gloria de Dios. Y en cualquier aflicción, en cualquier sufrimiento y en cualquier enfermedad, levanta tu mano y dile: gloria a ti, Señor, porque ya me has dado todo lo que necesito, la salvación eterna de mi alma.
Y al final del versículo 30 está mi tercer punto, la entrega voluntaria de la vida. Entregó el espíritu. No fue víctima pasiva, sino vencedor activo. Entregó el espíritu. Como dijo Jesús, yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús muere soberanamente en control hasta el último instante. Controló él toda la soberanía de Dios. Ahí se cumplió. Su muerte es glorificación. La cruz es el trono de su victoria. Así que podemos confiar en Cristo incluso en la hora de la muerte, porque Él tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Y podemos confiar en Cristo aún en nuestra aflicción, porque Él es soberano en todo. Y podemos confiar en Cristo en nuestra enfermedad, porque Él es soberano en todo. Tengo 3 consideraciones finales con sus implicaciones. La primera consideración que quiero que tomen en cuenta es que la cruz es cumplimiento perfecto del plan de Dios. Eso implica entonces que podemos confiar en que todas las promesas de Dios se cumplirán en Cristo. Amén. La segunda consideración es que la cruz es la obra terminada. Eso implica que no podemos añadir obras humanas como base de salvación. La gracia de Cristo es suficiente. No necesitamos nada más. Y la tercera consideración es que la cruz es victoria asegurada. Y eso implica que debemos vivir con confianza incluso ante el sufrimiento o la muerte, porque Cristo ya venció. Hermanos, en la cruz Jesús no pronunció palabras de derrota, sino de triunfo. Tetelestai, consumado es. El plan eterno de Dios fue cumplido, el sacrificio perfecto fue ofrecido y la salvación completa fue asegurada. El cristiano no vive intentando completar lo que Cristo dejó inconcluso, no. El cristiano vive celebrando que ya todo fue terminado y camina en las buenas obras que el Señor preparó para él. Así que, hermanos, yo quiero hacerle un llamado. Si usted es un creyente fiel que está caminando con el Señor, le llamo para que viva confiado en la obra completa de Cristo. Nadie puede separarle del amor de Dios. Nadie puede arrebatarlo de la mano de Cristo. Y si usted está desanimado o cargando con culpas, déjeme decirle que usted debe descansar en que su deuda fue pagada en la totalidad de la cruz. Y deje ya de estar sintiendo lástima por usted mismo y viva la vida en obediencia al Señor como Él quiere que lo haga. Y si usted no es creyente y no ha conocido el mensaje del Evangelio, hoy le digo, quien puede entrar en la victoria de Cristo, no intente ganar su salvación, porque Jesús ya la consumó en la cruz, y lo único que usted tiene que hacer es venir a sus pies y decirle: Señor, perdóname. No quiero seguir viviendo como vivo hasta ahorita. Yo quiero que ese tetelestai, que esa obra consumada que tú hiciste, se aplique a mi vida. Y de ahora en adelante, caminar en los caminos de buenas obras que tú tienes preparado para mí. No para ser salvo, sino porque soy salvo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra.
Ahí está, Señor. Ha sido entregada tal y como la pusiste en mi corazón, en mi mente. Corrige, Señor, si algo dije mal. Corrígelo de la mente de mis hermanos. Pero te pido, Señor, que extiendas tu mano y bendigas a todas estas personas que están aquí escuchando tu palabra y las que lo escucharán por medio de este mensaje grabado, y que seas tú obrando en sus vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo convenza, redarguya, corrija, y que nosotros dispongamos nuestro corazón y nuestra mente a vivir en obediencia a ti para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Para repetir el texto lema que repetimos al final de cada culto, ahí va a aparecer